Nos encontramos en el cementerio de San Pedro. Aquí, en el año 1935, Medellín despidió al más famoso cantante de tangos de todos los tiempos, Carlos Gardel. Hoy, todavía surgen misterios alrededor de su muerte. A Medellín se conoce en el exterior, porque Gardel se mató acá el 24 de junio. Todos los antioqueños llegamos a Buenos Aires, nos preguntan, ¿ustedes de dónde es? Y decimos, somos de Medellín, Colombia. Y donde se mató Carlitos, donde se mató Gardel. La amplia fama que Carlos Gardel había obtenido con sus canciones lo llevó a recorrer el mundo. Una de esas giras lo trajo a Medellín y a su peligroso aeropuerto. Es una zona de remolinos. Ahí se han volteado aviones. Sí, estacionados. Sí, pero en realidad la causa del accidente fue la rivalidad que tenían los dos pilotos. Cuando Carlos Gardel subió al avión que lo llevaría de regreso a Bogotá, no imaginaba que se encontraba en medio de una disputa entre un piloto alemán y uno colombiano, Ernesto Samper Mendoza. Mucho menos sospechaba que esa disputa iba a decidir su destino. Samper se decía que era el mejor piloto que había en Latinoamérica y los alemanes siempre orgullosos de su raza y de su estirpe y de su profesión decían que eran los mejores. 3 días antes se habían encontrado en Bogotá y tomando café le dijo el alemán a Samper, dicen que tú eres el mejor piloto, yo te voy a demostrar que nosotros somos muy buenos. Y ese mismo día estaban los dos aviones en el aeropuerto y salían a hacer viaje, pero salía primero el alemán y esperaba a Samper. Cuando salió el alemán, se levantó vuelo y en un momento determinado se bajó y le pasó rozando por encima al avión de Samper, ¿ya? Ese fue el desafío que le hizo. Y al día siguiente entonces se dan las circunstancias al contrario. El que espera es el alemán y el que está arriba es Samper. Cuando está bajando por la pista, que tiene una inclinación descendente, seguramente ve el avión del alemán allá a la orilla y en ese momento tiene la idea de pasarle por encima. Los investigadores entrevistan a 100 personas de las que estuvieron presenciando el accidente. Las personas dan todas declaraciones totalmente diferentes. Solamente coinciden en una cosa, el avión le iba a pasar por encima al otro avión y le cayó encima. Los aviones estaban cargados, los dos llenos de gasolina, y aquello fue un incendio pavoroso, no hubo absolutamente nada que hacer. Cuando los bomberos llegaron ya estaba todo consumado. ¿Qué pasó dentro del avión que llevaba a Gardel sigue siendo un misterio? Las especulaciones sobre el accidente fueron infinitas, incluso que Gardel fue asesinado con un arma dentro del avión. Lo único cierto es que el fuego destruyó todo en pocos minutos. Los muertos no hablan y no se supo jamás qué pasó. Solamente una persona pudo haber sabido qué pasó y fue Graham Flynn, que viajaba de pie en la avioneta, todavía la avioneta levantando en el aire, con la puerta abierta, despidiéndose de la gente que estaba en el aeropuerto. Cuando Flynn ve que el avión va a caer y se va a desplomar, él se tira en el aire del avión y se dio un golpe tremendo, pero no le pasó absolutamente nada. Seguramente los directivos de la SACO lo hicieron perder para que no hubiera declaraciones, no hubiera en ningún momento un testigo que pudiera ir en contra de la actitud irresponsable de Samper. La sorpresiva muerte de Gardel obligó al pueblo de Medellín a organizar un homenaje al ídolo en forma apresurada. En poco tiempo, una multitud llenó las calles de la ciudad para despedir por última vez al mito que nacía. Aquí se inicia el entierro de Gardel. Aquí ya sí se ve una multitud. El ataúd era blanco. La empresa Paramount ordena que los restos de Gardel sean guardados en una caja metálica y sellada con plomo. Aquí se observa la salida del cortejo fúnebre hacia el cementerio de San Pedro, la iglesia de la Candelaria y el desfile de vehículos. Y en este sitio donde estamos acá es donde se pusieron los ataúdes con los cadáveres de las personas que fallecieron. Este es el libro de defunciones y que consta que en este templo parroquial se hizo la ceremonia religiosa tratándose de Carlos Gardel, que era un ídolo, me imagino que fue de grandísima la prudencia, despidiendo a una persona que habían escuchado días antes acá mismo cantando. Dicen que no ha habido un entierro tan grande como el de Gardel y el de Eva de Perón.
Esta fotografía muestra el momento de llegar al sitio donde fue sepultado. Aquí se observa el mismo pabellón en el que estamos actualmente. Acá era la tumba donde estaba sepultado Gardel. El cuerpo de Gardel permaneció pocos meses en el cementerio de San Pedro. El deseo de que sus restos descansaran en la Argentina hizo que el féretro tuviera una última y tortuosa gira. Él estuvo enterrado desde junio hasta diciembre. En diciembre viene al mando de Fino para sacar los restos de Gardel y repatriarlos a Buenos Aires. Los restos de Gardel son llevados de aquí a la Pintada por ferrocarril, de la Pintada a Valparaíso, en Berlinas, y en Valparaíso debían pasar a Supía, pero para subir hasta allá en aquel momento no había carreteras, y ese trayecto lo hacían con mulas. Llegó a Supía y de Supía van a Río Sucio, y en Río Sucio ese mismo día pasan a Anserma y en Anserma pernoctan los restos de Gardel. Al día siguiente salen para Pereira y en Pereira sí cogen el tren hasta Cali y Buenaventura. Y en Buenaventura se embarcan para Nueva York en el primer vapor que pasa. La razón de ir a Nueva York es que para poder viajar a Buenos Aires tenía que ser desde Nueva York y en barco. Son velados durante 8 días esperando que un barco saliera para Buenos Aires. Después de un recorrido que duró 51 días, los restos de Carlos Gardel finalmente llegaron a Buenos Aires, la ciudad que lo había visto crecer. Pero desde ese momento en Medellín, la ciudad que lo había visto morir, nacía una pasión. Con la muerte de él acá dejó en Colombia, dejó mucha gente que le gusta el tango. Es cierto, posterior a la muerte de Gardel, pues ya la afición al tango fue inmensa. Aquí se oye tango día y noche. Medellín fue el escenario de la muerte de un ídolo y el nacimiento de un mito que despertó fervor entre las multitudes.